Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Matías Beltrán, actualmente soy interno de Kinesiología de la Universidad San Sebastián de Valdivia y he estado trabajando en una serie de videos referentes a evidencia científica en colaboración con la Asociación Nacional de Estudiantes de Kinesiología, que han estado trabajando como equipo en conjunto con otras sociedades científicas de otras universidades y academias también de universidades a lo largo de todo el país. Y el día de hoy les traigo el tema de evidencia científica en ciencia de la salud. Vamos a hablar sobre la pirámide de evidencia, sobre el cambio que hay en esta y sobre los estudios en ciencia de la salud más utilizados. Antes de comenzar la presentación quisiera señalar de que está totalmente disponible la Asociación Nacional de Estudiantes de Kinesiología a que más personas se sumen a esta causa de divulgar el contenido científico entre los estudiantes de pregrado. Así que si alguno de ustedes decide compartir contenido o realizar algún trabajo y compartirlos con ellos y también con los demás estudiantes que siguen la página en Instagram, pónganse en contacto con ellos o con la sociedad científica de su universidad o con su respectiva academia de la universidad. Bien, para comenzar sobre este tremendo tema de evidencia científica en ciencia de la salud, vamos a comenzar hablando de qué es la práctica basada en la evidencia. La práctica basada en la evidencia, definida por Veras en el año 2016, dice que es un área de estudio, investigación y práctica en la que las decisiones clínicas se basan en la mejor evidencia disponible, integrando la práctica profesional y la experiencia con los principios éticos. Otra definición un poquito más actual del año 2019 de Bouillat dice que debemos ser capaces de mirar críticamente la literatura médica para distinguir entre la evidencia de mayor y menor calidad, para poder distinguir entre evidencia confiable y menos confiable y poder tomar decisiones sobre la base de la evidencia más fiable. Acá tenemos los tres pilares de la práctica basada en la evidencia y tenemos, ¿no es cierto?, las preferencias del paciente en primera instancia, que son, digamos, muy relevantes. Tenemos la búsqueda de evidencia y también la experiencia clínica, y que en definitiva la interconexión de estos tres pilares fundamentales nos van a dar la práctica basada en la evidencia. No solamente basarse en la evidencia, sino también considerar la preferencia de los pacientes. Bien. Aquí tenemos los 5 pasos de la práctica basada en la evidencia, que comienza con la formulación de una pregunta clínica, que es finalmente la que nosotros vamos a llevar a la búsqueda en una base de datos, que puede ser, por ejemplo, PubMed, la cual utiliza un vocabulario con términos MEDS. Por lo tanto, nuestra pregunta clínica debe pasar de ser en un vocabulario científico a un de un vocabulario clínico a un vocabulario científico. Entonces, después nosotros encontramos la mejor evidencia disponible, evaluamos la evidencia, implementamos la evidencia y finalmente evaluamos los resultados en el paso 5. Estos de acá, PAICO QS, o también hay otros que le agregan la T aquí después de la O, refiriéndose al tiempo, para poder plantearse una pregunta clínica. Entonces estos son los factores que nosotros debemos considerar para poder plantearnos esta pregunta. Primero, nosotros debemos considerar el paciente o la población a la cual nosotros queremos estudiar. Por ejemplo, queremos estudiar los pacientes con Parkinson, por ejemplo. La intervención, ¿qué quiero hacer? Ejercicio terapéutico, por ejemplo, comparación, por ejemplo, con el ejercicio terapéutico para el dolor de pacientes con accidente cerebrovascular. Ese va a ser nuestro paciente. Nuestra intervención va a ser ejercicio terapéutico para el dolor de hombro. Y la comparación va a ser el TENS. O sea, vamos a comparar ejercicio terapéutico versus TENS y el resultado y el tipo de pregunta y el tipo de estudio. ¿Por qué tipo de pregunta? ¿A qué se refiere esto? Se refiere a si nosotros queremos buscar tratamiento, pronóstico, evaluación, cualquier categoría dentro de nuestra intervención como kinesiólogo en un paciente. Y el tipo de estudio, si necesitamos, por ejemplo, si andamos buscando
seleccionamos como tipo de pregunta el tratamiento, nosotros debemos seleccionar un tipo de estudio que sea acorde a nuestra pregunta. Por lo tanto, lo más probable es que seleccionemos un ensayo clínico aleatorizado, o bien, si queremos tener mayor poder estadístico, vamos a tener una revisión sistemática de esos ensayos clínicos. O bien, si queremos llegar aún más arriba, en un metaanálisis que compare estadísticamente los resultados de esas intervenciones. Entonces, esos son los 5 pasos de la PBE y también la sigla para poder plantearse una pregunta clínica. También tenemos la pirámide de jerarquía de la evidencia científica. Bien, acá tenemos la pirámide según la pirámide de evidencia científica según tipo de estudio. En primera instancia tenemos los estudios que son basados en opinión de expertos, que realizan estos mismos expertos. Tenemos el reporte de casos, o bien el reporte de un caso, que también puede ser. Los estudios de cohorte, que también vamos a ver esto más adelante, que la población es seguida hacia el futuro, o bien también se mira en retrospectiva. Y también tenemos revisiones sistemáticas y finalmente también el metaanálisis. Esa es la pirámide que muchos conocen, la pirámide clásica que nos muestra en la universidad, pero esta evidencia científica que está contenida dentro de la pirámide, hoy en día se plantea otra pirámide, que es esta, que tiene, ¿no es cierto?, estas ondulaciones, y se separa lo que vendrían a ser las revisiones sistemáticas de los metaanálisis de la parte baja de la pirámide, se separa. ¿Y por qué pasa esto de las ondas? Ya tenemos, ¿no es cierto?, una serie de casos, reporte de casos, casos control, estudios de cohorte, ensayos clínicos aleatorizados, y en definitiva pasa porque nosotros podemos tener un ensayo clínico, por ejemplo, y ese ensayo clínico automáticamente vendría a estar acá arriba, cerca de la cúspide de la pirámide. Pero ¿qué pasa si ese ensayo clínico no tiene la calidad metodológica más alta y es un ensayo clínico muy pobre en calidad metodológica versus en un estudio, por ejemplo, de cohorte con alta calidad metodológica? ¿Cuál estudio tendría más valor? Entonces, frente a esta disyuntiva es que se plantea esta pirámide, que vendría a ser con ondas dependiendo de la calidad metodológica que tengan estos estudios. ¿Y por qué se separan las revisiones sistemáticas y los metaanálisis? Por el mismo problema, porque la revisión sistemática y metaanálisis inmediatamente vendrían a estar en la cúspide de la pirámide. Pero si, por ejemplo, la revisión sistemática es hecha con ensayos clínicos de pésima calidad, lo que pasaría es que esa revisión sistemática también es de pésima calidad, por lo tanto no tendría por qué estar en la cúspide de la pirámide. Y esta es la nueva pirámide de evidencia que se plantea mirando con lupa, ¿no es cierto?, todo lo que es los ensayos clínicos, los ensayos de cohorte, los estudios de cohorte, perdón, los casos control, los estudios de caso control, las series de casos, los reportes de casos. Hay que saber mirar también esa parte del artículo científico de la metodología, que es otro video que vamos a estar trabajando también más adelante, de cómo leer un artículo científico. Bien, y acá tenemos el modelo de 6 niveles de Haynes, que nos muestra en el nivel 1 los estudios individuales, que por ejemplo podría ser cualquiera de los, por ejemplo, un reporte de caso. Ese vendría a ser un estudio individual, o bien un estudio de sección transversal, o un estudio longitudinal. Luego tenemos la sinopsis de estudio. ¿Qué son las sinopsis de estudio? Se realiza una lectura crítica de varios artículos científicos y lo que intentan estos sinopsis de estudio es básicamente describir el rigor metodológico y hacer una crítica constructiva hacia esos estudios que fueron publicados de forma individual. Que tenemos en la síntesis de estudio. Bien, en la síntesis de estudio y en sinopsis de síntesis es básicamente lo mismo. En la síntesis vamos a tener las revisiones sistemáticas y metaanálisis, y en la sinopsis de síntesis
es lo mismo, son lo mismo que la sinopsis de estudio, son publicaciones que se realizan para evaluar el rigor metodológico de esta revisión sistemática de metaanálisis. Y después pasamos a los sumarios, que dentro de los sumarios vendríamos a tener las que son conocidas, ¿no es cierto?, las guías de práctica clínica. Y finalmente en la parte de arriba, en el nivel número 6, vendrían a estar los sistemas, que son poco conocidos. La verdad yo no lo había escuchado dentro de mi formación de pregrado en la universidad. Y que hablan básicamente de un sistema, un software computacional, por ejemplo, donde las guías de práctica clínica van a estar contenidas dentro de este programa. Entonces yo voy a ingresar los datos del paciente que recabé en mi evaluación, la meto al software y ese software me va a indicar qué intervención o tratamiento yo debería aplicar para ese paciente, considerando los datos que yo ingresé. Por lo tanto, me parece que es una herramienta bastante útil, que requiere el uso de la tecnología, pero que en muchos lados, y sobre todo en este país, no estamos preparados para eso todavía. Sé de algunos investigadores de nivel mundial que están trabajando en algún sistema parecido a este. Específicamente estoy hablando de Chad Cook, que publicó en el año 2017 un artículo científico del modelo de discapacidad de dolor referente al dolor lumbar, y que es un gráfico de torta, ¿no es cierto?, dividido en diferentes factores relacionados con el dolor lumbar, como por ejemplo, el sistema nervioso, lo que vendría a ser lo estructural, lo psicosocial y otros factores más. Entonces, lo que plantean estos investigadores, que trabajan en conjunto con otro investigador canadiense, lo que quieren es justamente crear un software con este modelo de discapacidad de dolor. Entonces, lo que ellos quieren es que yo ingreso los datos del paciente al programa, y el programa me va a crear un perfil de ese paciente. Si el paciente está, por ejemplo, si su dolor lumbar corresponde a un problema de tipo estructural, es decir, una lesión en el tejido, una lesión en una vértebra, en un disco, en una faceta, en que realmente sea estructural y que nosotros lo hayamos podido pesquisar dentro de la evaluación, o que bien tenga relación con el sistema nervioso central, o bien que tenga relación con lo biopsicosocial, entonces ese programa me va a entregar un perfil del paciente y me va a indicar que el paciente está, digamos, tirado hacia lo biopsicosocial. Entonces el paciente va a necesitar cierto tipo de intervenciones, versus si el paciente está tirado más hacia lo estructural, el paciente va a necesitar otro tipo de intervenciones. En cambio, si el paciente tiene otras patologías, por ejemplo patologías crónicas, ese paciente va a necesitar otro tipo de intervención. Entonces eso es lo que ellos buscan y crear con ese software. Interesante. Bien. Los diseños de estudios más utilizados en ciencia de la salud. Bien. Dentro de los estudios más utilizados, primero deberíamos preguntarnos qué estudio quiero buscar, qué estudio necesito, pero para eso, o si quiero, por ejemplo, realizar un artículo científico, también necesito elegir un diseño de estudio. Voy a necesitar un estudio observacional, es decir, me voy a mantener al margen como investigador, o mientras yo lo estoy leyendo, el investigador solamente se limitó a estar de lejos y observar, versus un estudio experimental como un ensayo clínico donde se aplica una intervención, como un ejercicio, como una píldora, como aplicar un TENS, como cualquier cosa. Bien. Acá tenemos los estudios observacionales. Los estudios observacionales tienen dos categorías, pueden ser descriptivos o analíticos. Los estudios descriptivos tenemos los reportes de casos, series de casos, estudios de corte transversal donde se recaban los datos en un solo periodo determinado del tiempo, los estudios poblacionales, los estudios ecológicos y los estudios correlacionales. Acá en la imagen tenemos un estudio de corte transversal
donde ¿qué se intentaba? Buscar la prevalencia de estas enfermedades, ¿no es cierto? Podemos buscar la prevalencia, para eso son los estudios transversales, por ejemplo, obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia, colelitiasis, cáncer gástrico, cáncer de colon, hidatidosis, o bien, por ejemplo, si a mí me gusta el área musculoesquelética, entonces voy a hacer un estudio de sección transversal en población adulta mayor y quiero saber la prevalencia de dolor cervical en mujeres, por ejemplo. Bien. Dentro de los estudios observacionales analíticos tenemos los estudios de casos y controles, los estudios de cohorte, los estudios de pruebas diagnósticas y las revisiones sistemáticas. Los estudios de casos y controles, acá tenemos un caso que vendría siendo la población objetivo versus un control, que es generalmente son pacientes que se encuentran cercanos al círculo de este paciente que se encuentra con el evento de interés que se intenta estudiar, pero que no están con el evento de interés como tal. Entonces, o no es la población objetivo que yo quiero estudiar. Entonces, en el control los sujetos no están expuestos, y en el caso, en el grupo de caso, sí están expuestos. Entonces, luego se deja pasar el tiempo y se ve en retrospectiva, en definitiva, si estos pacientes desarrollaron o no una patología. ¿Qué más tenemos como estudios analíticos? Los estudios de cohorte. Los estudios de cohorte son hacia el futuro o hacia el pasado, o bien se puede dar un tipo de estudio de cohorte que vendría a ser el tipo bidireccional, donde se recaban los datos hacia el futuro y hacia el pasado al mismo tiempo. Esto cabe señalar que hay que indagar un poquito más, estudiar en la metodología de estos diseños de investigación. En la universidad recuerdo muy bien que lo vi con el profesor Carlos Quintana en metodología de la investigación 1. Y bueno, siguiendo los estudios de cohorte, ¿qué tenemos? Acá los individuos del presente, los sujetos que fueron expuestos y los no expuestos. Entonces, en el futuro vemos que este es un estudio de cohorte prospectivo, ya que miramos hacia el futuro y vemos qué sujeto desarrolló el evento de interés en el futuro. Bien, todos estos estudios transversales, estudios de casos y controles, estudios de cohorte, revisiones sistemáticas, estudios de casos, serie de casos, vamos a describir más adelante cuál es la utilidad que prestan para nosotros en nuestro estudio. Bien, también tenemos estudios experimentales, donde tenemos ensayos clínicos con enmascaramiento y designación aleatoria, enmascaramiento o cegamiento, que puede ser simple, doble o triple. Tenemos ensayos clínicos sin enmascaramiento, estudios cuasi experimentales y experimentales naturales. Bien. Esta imagen es de un ensayo clínico aleatorizado, donde comenzamos identificando nuestra población blanco, ¿no es cierto? De la población blanco, que es el cuadrado azul marino oscuro, sacamos una muestra, es decir, una tajada de esas personas, sacamos una muestra. Esa muestra la necesitamos distribuir en grupos, en 2 o más grupos. Entonces, lo que necesitamos para evitar sesgos es la aleatorización. Entonces, acá está la aleatorización. Entonces, en base a esa aleatorización y evaluación basal, el grupo control se define y el grupo experimental se define. Posteriormente pasamos a el desenlace o no desenlace, dependiendo de cómo se dé el evento de interés en esa población. Entonces, acá tenemos los pasos: la selección y reclutamiento, la asignación de la intervención, y finalmente se le hace un seguimiento a estos pacientes para ver qué pasó con ellos, si la intervención surgió efecto o no, comparándolo con el control. ¿Cuál es la diferencia con el estudio cuasi experimental? El estudio cuasi experimental, la única diferencia es que el reclutamiento
Acá tenemos nuestra población blanco, ¿no es cierto? Sacamos la tajada de esa población, la muestra, pero yo quiero poner a estas 10 personas específicamente a estas 10 personas quiero que se intervengan, y a estas otras yo quiero que se vayan al grupo placebo. Esa es la diferencia, que no existe la aleatorización en los estudios que son cuasi experimentales. Finalmente se hace un seguimiento y se mide si el evento se desarrolló o no a futuro. Bien, y llegamos a la parte final de esta presentación, donde acá están para qué nos sirven todos estos estudios de investigación, estos diseños de investigación. Por ejemplo, voy a partir por los reportes y series de casos, que vendrían a ser, ¿no es cierto?, los estudios que están más abajo en la pirámide. Tenemos que son útiles para estudiar eventos de interés que son infrecuentes, para escribir un cuadro clínico X, para realizar hipótesis sobre factores de riesgo, generar hipótesis, no probarlas, que eso se hace con otro diseño de estudio, y podríamos también estudiar el inicio o presencia de una epidemia, a propósito de lo que está pasando actualmente con el COVID. ¿Para qué nos sirve un estudio de corte transversal? Tiene alta especificidad para validar variables inalterables, como son para estudiar, las variables como la edad, el sexo, variables como esas que no se pueden alterar, ¿no es cierto?, que son intrínsecas, y no hay pérdidas de seguimiento en el estudio de corte transversal. Son rápidos, son económicos y podrían ser un primer paso para posteriormente realizar un estudio con mayor calidad metodológica o mayor peso metodológico. Los estudios poblacionales o ecológicos podrían ser útiles para comparar la frecuencia de enfermedad o eventos de interés en diferentes grupos al mismo tiempo o en diferente tiempo. Estos estudios son rápidos y son económicos. Y aquí pasamos al otro lado, a estudios de casos y controles, siguiendo, digamos, el orden de peso metodológico. Los estudios de casos y controles son útiles para estudiar enfermedades o eventos de interés poco frecuentes, al igual que los reportes y series de casos. Son de corta duración, nos aportan información descriptiva del cuadro clínico y estudian la fuerza de asociación entre enfermedad y exposición, como mostramos en la imagen anterior. Entonces, también tenemos los estudios de cohorte. Los estudios de cohorte nos sirven para estudiar la incidencia e historia natural de un cuadro clínico. ¿Por qué la historia natural? Porque en definitiva yo voy a tomar una población hoy, en el presente, y voy a verlo hacia el futuro. Entonces voy a ver cómo se va desarrollando el cuadro. Podemos identificar causalidad, es decir, ¿por qué puedo identificar causalidad? Porque esos pacientes fueron, por ejemplo, expuestos al humo del cigarrillo. Entonces, si esos pacientes fueron del grupo que era fumador y en el futuro desarrollaran, por ejemplo, X enfermedad respiratoria, eso ya nos permitiría identificar de que el ser fumador podría ser una causa de esa enfermedad respiratoria. También tenemos que son útiles para evaluar los efectos de exposiciones raras, como ya les mencionaba. Bueno, no rara como el tabaco, que es sumamente común, pero otras exposiciones. Estudiar distintas variables al mismo tiempo. También podemos tener ensayos clínicos, que son el diseño de estudio más poderoso para medir la efectividad de intervención. Podemos medir equivalencia, bioequivalencia, biodisponibilidad, y lo interesante del ensayo clínico aleatorizado es que podemos utilizar a nuestro favor la aleatorización y el cegamiento para limitar los sesgos del estudio y nuestro estudio tenga mayor peso. Finalmente llegamos a las revisiones sistemáticas, donde tenemos la información resumida de la evidencia actual, incrementar poder y precisión de estimación y generalización, sobre todo, por ejemplo, si son de un tratamiento, y si son de buena calidad, son el mejor nivel de evidencia en distintos escenarios. Bien. Y quisiera terminar con esta pregunta: ¿ocupas o estás dispuesto a implementar la práctica basada en la evidencia?
¿Por qué esta pregunta? Porque en definitiva hoy en día se habla mucho de que debemos ocuparla a nuestro favor, pero en definitiva también debemos saber ocuparla, identificar las herramientas que a nosotros nos pueden servir, los estudios que a nosotros realmente nos interesan, los estudios que realmente tienen un alto rigor metodológico, que están idealmente con poco riesgo de sesgo. Y en definitiva eso requiere estudio, requiere tiempo, requiere una inversión importante de tiempo y también de interés de poder leer estos artículos, identificarlos y utilizarlos finalmente. Así que bueno, les dejo la pregunta ahí para que la piensen. Ojalá su respuesta sea que sí, que estén dispuestos. Y bueno, vamos a seguir trabajando en otros videos más adelante sobre también referente a evidencia científica, sobre algunas revisiones en alguna base de datos. Y el que quiera aportar puede contactarse con ANASEC a través de Instagram o con la Asocecus Valdivia a través de Instagram. Estamos totalmente abiertos a compartir conocimiento científico con los demás estudiantes y que ojalá se motiven a también compartir conocimiento científico con nosotros. Así que les dejo la invitación y espero que se encuentren muy bien y nos vemos en otro video.